Reporte 100. ¿Qué es lo que sigue con Ovidio Guzmán? Óscar Valderas, periodista y periodista especializado en temas de seguridad, está con nosotros esta mañana. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juan. Muy bien, gracias, muy buenos días. Sí, ¿qué sigue para Ovidio? Bueno, ya durmió en el altiplano. Sí, bueno, ya dejó su bastión en Culiacán, pasa su primera noche en el altiplano, seguramente una noche muy dura, porque justamente yo creo que el Estado va a hacer valer su presencia, seguramente en las condiciones más complicadas. No creo que tengan ningún tipo de trato especial, porque bueno, de eso se trata, estas primeras noches, de que pues la arrogancia que conlleva tener este poder criminal, pues bueno, vaya bajando. Y bueno, sin duda, lo que más seguramente debe tener preocupado Ovidio es el proceso que tiene abierto en Estados Unidos, en una corte federal en Columbia, Washington, donde un juez tiene guardado un expediente en su contra por tráfico de drogas, específicamente proceso que dice que desde al menos 2008 y hasta la fecha, él sería responsable del envío de drogas sintéticas, principalmente fentanilo, hacia Estados Unidos. Y este es un cargo que, aunque solamente es uno, no son tantos como tienen algunos otros liderazgos del cártel de Sinaloa o del cártel Jalisco Nueva Generación, pues sí es un cargo que por su gravedad podría ponerlos 20, 40 años en una prisión de Estados Unidos, que son especialmente duras con los narcotraficantes mexicanos, ¿no? Y claro, es un hombre joven, nació en 1990, así que pues prácticamente todo el resto de su vida adulta podría pasar en prisión. Yo creo que eso es lo que debe tener en este momento preocupado y ocupado a Ovidio Guzmán. Sí. Son personajes que suelen contar con equipos jurídicos importantes, avesados, veteranos, que van a estar seguramente amparo tras amparo tras amparo para tratar de retrasar lo que me parece que va a ser inevitable. Y es que pues, eventualmente tendrá que rendir cuentas al gobierno de Estados Unidos, porque, bueno, si algo ha demostrado el gobierno de Estados Unidos en los últimos años, es que cuando le tiene ya puesta la mira a un criminal mexicano, pues prácticamente no hay nadie que lo pueda salvar del requerimiento de extradición. Sí, bueno, ¿qué sigue también para el cártel de Sinaloa, para el cártel de los Chapitos? Ya sabemos lo que pudiera seguir para Ovidio, enfrentar posiblemente un proceso de extradición, o seguramente un proceso de extradición. Y para el cártel de los Chapitos, ¿qué es lo que sigue? ¿Se ve mermado el liderazgo? ¿Se ve mermado el cártel o sigue intacto? Mira, yo creo que Ovidio hay que ponerlo en su justa dimensión. Prácticamente los Chapitos es una facción, una escisión del cártel de Sinaloa dirigido por tres personajes. El más importante, sin duda, Iván Archibaldo, el hermano mayor de Ovidio, el que generó todo este caos en el Culiacanato de 2019. Él es el líder más importante. En segundo lugar estará el Alfredillo. Y en un tercero, tal vez en cuarto lugar incluso, está Ovidio. Yo creo que sí es un golpe duro, sin duda, para la estructura de los Chapitos, pero no es un golpe demoledor, porque Ovidio no era el gran liderazgo, era incluso el menos generador de violencia en la zona de Culiacán, y el que menos, al menos de acuerdo con los expedientes judiciales, el que menos droga enviaba hacia Estados Unidos. Sí. Entonces, bueno, no es un golpe demoledor, no es un golpe fatal, sí es un golpe duro, pero me parece que lo que vamos a ver en los próximos meses va a ser un reacomodo dentro de la estructura de los Chapitos para ver cómo se puede cumplir con los compromisos que seguramente Ovidio dejó pendientes, la ruta, los proveedores, los clientes que tiene Estados Unidos de droga sintética, y creo que lo van a tener que hacer mientras juegan a la defensa, digamos, en dos movimientos. Uno es al interior del propio cártel, cómo se van a proteger de otras escisiones que buscan quedarse con ese negocio. Pienso principalmente en la escisión del Mayo Zambada y los Flechas MZ, que sin duda van a querer quedarse con la porción de negocio que deja Ovidio Guzmán. Pero también hay otros liderazgos importantes, como por ejemplo el liderazgo del Chapo Isidro, que también está buscando cómo desplazar a los Chapitos, y esto les viene como anillo al dedo. Y para afuera, yo creo que también van a tener que mandar un mensaje de unidad y de fortaleza, como hacia sus enemigos naturales, como es el cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel del Noreste, pues demostrarles que pese al golpe importante que vimos este jueves, pues es un cártel que todavía, y es una decisión de los Chapitos que todavía tiene fortaleza,
y puede seguir en la jugada del tablero criminal. Sí, y la reacción del cártel no puede ser minimizada, Oscar, afortunadamente, hasta donde se sabe, no hay víctimas civiles, no hay civiles fallecidos durante estas reacciones del cártel de los Chapitos, pero sí una reacción dura. Atacaron 3 aviones, bloquearon 19 sitios en Culiacán y municipios aledaños. En Ciudad Obregón hubo reacción también, intentaron bloquear el acceso al aeropuerto en Ciudad Obregón, mataron a un coronel y a los militares que lo acompañaban ayer. Sí hubo una reacción del cártel fuerte. ¿Se está minimizando esta reacción? No, yo creo que hemos visto, yo creo que fue una reacción fuerte, pero también fue una reacción medida. Sí. El cártel de Sinaloa, específicamente los Chapitos, tiene su bastión en Culiacán, y en Culiacán son gente, que esto es una paradoja evidentemente, pero Sinaloa es uno de los lugares más complejos para entender la narcocultura, la forma en que la gente ama a sus victimarios, ¿no? Y la forma en la que mantienen respeto para ellos. Lo que vimos es el cártel de Sinaloa haciendo una medición muy complicada. ¿Cómo poder poner de cabeza a una ciudad que los ama? ¿Cómo generar caos, generar anarquía dentro de Culiacán? Justo en la línea, una línea invisible muy difícil de ver en esos momentos de mucha intensidad de lucha, en la que incendio la ciudad, pero no voy a registrar ninguna baja de civiles porque finalmente necesito que esa base social me respalde. Un dato que yo no conocía, por ejemplo, de Culiacán, cuando hablaba con mis contactos por allá, me decían, aquí prácticamente no se cobra la extorsión, el derecho de piso, ¿no? Aquí incluso el cártel de Sinaloa nos protege de que tengamos que pagar cuotas de extorsión para otros cárteles, y por eso es que son grupos queridos. Queridos entre comillas, porque también evidentemente hay una mezcla de temor. Y yo creo que lo que hizo el cártel de Sinaloa fue medir, en la medida de lo posible, qué tanto caos podían hacer sin llegar a tocar la población civil, sin tener que generar una baja para la población que no está relacionada con el crimen organizado. Por eso, por ejemplo, cuando quemaban los establecimientos, le pedían que la gente saliera para que no hubiera víctimas fatales. Por eso me parece que cuando disparan a los aviones de pasajeros, como este avión de Aeroméxico que intentaba despegar desde Culiacán a la Ciudad de México, pues disparan al fuselaje del avión, pero no necesariamente con la intención de verdad explotarlo, sino más bien me parece una generación de caos. Sí. Esto, sin embargo, no hay que minimizarlo, como tú bien dices. Es una reacción hiperviolenta que estuvo muy cerca de generar una desgracia terrible, y creo que te habla de el poder que sienten, cómo se sentían empoderados en la ciudad, cómo creían que había los pactos suficientemente amarrados para que no les hicieran daño. La sorpresa además que se les viene, no hay que olvidar que, por ejemplo, el Culiacanazo de 2019 ocurre prácticamente a las 2, 3 de la tarde, cuando la gente en Culiacán estaba yendo de camino a recoger a sus hijos a la escuela, saliendo de la oficina en la hora de la comida. Aquí los agarran prácticamente de madrugada con un ojo pegado todavía a la almohada, y a pesar de eso, el cártel hace una reacción hiperviolenta, pero no fue una reacción en el sentido de que fue una reacción letal. No vimos, por ejemplo, tampoco, como sí lo vimos en 2019, que los pistoleros del cártel de Sinaloa rodearon las unidades habitacionales militares con la intención de secuestrar a las esposas y a los hijos de los militares. En esta ocasión se buscó, digamos, el caos, pero no la aniquilación. Y te habla entonces de que probablemente se dieron cuenta que ya no había nada que hacer por vídeo, que el operativo fue tan rápido, tan sorpresivo, que sí, tenían que mandar un mensaje evidentemente inconformidad con lo que sucedió, pero no podían lastimar de más a la ciudad que los protege, que los cuida, porque entonces el resultado iba a ser peor. No solamente se iban a enfrentar a la furia del Estado, al golpe de los militares y de la Guardia Nacional, sino que también después iban a tener que lidiar con la inconformidad de una ciudad que los ha protegido y que los ha querido, insisto,
quería entre comillas y tomando en cuenta lo complejo que es la narcocultura en Sinaloa. Sí, finalmente te pregunto, lo que se ha interpretado que es una ofrenda para Joe Biden en su visita a México el próximo domingo, y luego además llega al AIFA. Está contento Biden, me imagino. Yo me imagino que sí. Mira, quienes llevamos ya tiempo cubriendo temas de crimen organizado, sabemos que días antes o días después de la llegada de un presidente de Estados Unidos a México, por lo general viene este tipo de golpes efectistas mediáticos importantes contra el crimen organizado, porque es una forma de mandar un mensaje también en un tema muy sensible para Estados Unidos. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano para frenar el envío de drogas sintéticas que generan en el país vecino una crisis terrible de salud pública? Yo creo que no podemos desligar el hecho de que Joe Biden llega en 3 días, llega además con deseos no solamente de aterrizar en el AIFA, sino que al mismo tiempo su equipo ha manifestado el deseo de Joe Biden de ir a la frontera norte, uno de los lugares más complicados por parte del gobierno mexicano en términos de pacificación. Por eso creo, sí, esto, entregar, digamos, en una tarjeta, en un reporte, digamos, de actividades, decirle, ¿te acuerdas de este hombre que hace 1176 días tuvimos que dejarlo ir haciendo un ridículo terrible? Bueno, aquí está el resultado. Somos un gobierno que cumple, al final de cuentas, su palabra. Tardamos, pero llegamos, y no solamente me parece que es un regalo para Joe Biden, sino que el presidente López Obrador se saca una espina de la piel, que no podía permanecer mucho tiempo con él, y mucho menos podía arrastrar fuera de su sexenio. Sí. Habrá que ver, no solamente el término efectista, los movimientos del tablero criminal seguramente van a continuar, no solamente porque ya se acabó el jueves negro, vamos a verlo seguramente en los próximos días o semanas, y muy probablemente no solamente en Sinaloa, lo veremos en Sonora, en Chihuahua, en Nayarit, en Colima, en Jalisco, en Michoacán, que son estados que siguen en alerta máxima, con mucho interés, siguiendo con mucho interés, pues por dónde podría venir una reacción violenta, no tan mediática, no tan viral, pero sí igual de violenta probablemente. Sí. Por parte de Oscar Valderas, ¿cómo te seguimos en redes sociales? Pues en Twitter podemos seguir la conversación con mucho gusto, @Oscar Valderas. Gracias, Oscar, como siempre. Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto. Reporte 100.